Ahora ¿Se sí. escucha? Sí, ya. Sí, sí. Cuando estamos estudiantes, superaba el impasse, un tema de conexión, mil disculpas. Cuando hablamos de los delitos informáticos, nos estamos refiriendo a un tema actual, preocupante, a un tema que ya no es un hecho aislado, ya estamos hablando de delitos, conductas punibles, conductas que, como vamos a ver luego, nos ha expuesto a casi todos los ciudadanos, porque de algún modo usamos en algunas transacciones en nuestro día a día, incluso los medios electrónicos, los medios informáticos. Por eso es que podemos empezar diciendo muy brevemente cómo empezamos en los años 70. Los peligros que se han generado a través del abuso de las nuevas tecnologías principalmente fueron vistos como posibles peligros a los derechos de la personalidad. Entonces, en un inicio era lo que se refería a la persona, a sus derechos como tal, en sus gestiones e incluso a su propia intimidad. Por eso es que con el avance de inicio de la tecnología, esta situación condujo a diferentes países a que en los años 70 las leyes se orientaran a la protección de los datos personales. Ese es su origen. A partir de dicha década, ya el centro de discusión de estos delitos pasó de lo personal al ámbito económico, con el contenido informático, variando la situación en los años 80, donde ya se comenzó a hablar de espionaje informático, hacking, difusión de virus informático y piratería del software. Muy brevemente, entonces, luego de esta introducción, nos centramos en las épocas de las últimas décadas. El gran desarrollo de la tecnología de la información, la comunicación, su masificación y el uso de este avance tecnológico de las nuevas herramientas que justamente nos han permitido la transmisión, procesamiento, almacenamiento digitalizado de la información, esto es el Internet. Con ello que ha venido el desarrollo del Messenger, correo electrónico, Facebook, Twitter, las páginas web, etc. Todo este desarrollo ha superado ese paradigma real de tiempo-espacio en la interacción humana. En tanto, la comunicación se podía dar en tiempo real, sin importar la distancia. Ese despertar, ¿no? Paralelo a este avance, se han desarrollado conductas humanas ilícitas. Y estas conductas humanas afectan los sistemas informáticos, los datos informáticos. Luego vamos a ver qué es un sistema informático y qué es un dato informático, porque son los dos grandes pilares que tipifican el grueso de los delitos informáticos. Entonces, estas conductas ilícitas han afectado los sistemas informáticos, los datos informáticos, así como el secreto de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque nuestras comunicaciones, entre comillas, han dejado de ser privadas, ya sea por el intrusionismo, por los hackers, por estos sistemas donde ingresan a todo el ámbito informático, a todo ese engranaje y extraen nuestra información como una de las modalidades. Por eso es que este secreto en nuestras comunicaciones se ha visto vulnerado. Asimismo, estas conductas ilícitas también han afectado los demás bienes jurídicos, ¿no?, que resulten afectados, valga la redundancia, por los denominados delitos informáticos. Entonces, no solo están la afectación de los sistemas informáticos, los datos informáticos, el secreto de nuestras comunicaciones, sino también se ha afectado nuestro patrimonio,
la fe pública e incluso la libertad sexual. Por eso es que luego vamos a advertir que los delitos informáticos son delitos pluriofensivos. ¿Por qué? Porque no solo se afecta un bien jurídico, que en esencia sería el sistema de la tecnología de la información y la comunicación, sino patrimonio, fe pública, libertad sexual, entre otros. Antes de entrar al tema de las características, creo que es importante también indicar lo siguiente, que en el Perú se ha creado las fiscalías especializadas que conocen los delitos informáticos. En nuestro país, dado el crecimiento, digamos así, de estos delitos en su comisión, sumado a que son delitos sensibles y que requieren una especial capacitación y, por qué no, su abordaje, para que justamente no queden al final impunes estas conductas, es que se ha visto por conveniente no solo crear una división especializada en la DIRINCRI, en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, que es la DIVINDAT, sino además fiscalías especializadas para que investiguen todo lo relacionado a los delitos informáticos, que luego vamos a ver qué normas la regulan. Por tanto, son delitos muy vulnerables, muy sensibles. ¿Y qué características nosotros vamos allá? Primero, el creciente número de usuarios. Y eso lo advertimos porque el mundo informático ya no solo lo integran, vamos a decir así, personas adultas, también adultos mayores, incluso adolescentes, y por qué no decir niños. Entonces, este elevado número de usuarios ha permitido que tenga una tendencia, haya una tendencia por parte de los, digamos, ciberdelincuentes, ¿no? Donde le han dado pues esta atención a estas actividades porque lo han visto muy lucrativo. Una segunda característica que lo hace vulnerable es la facilidad de acceso al medio tecnológico. Nosotros que manejamos básicamente, ¿no?, las redes sociales y algunos de los aplicativos, vemos que hay una facilidad para poder manejarlos e incluso para poder hacer, cómo no, nuestras transacciones bursátiles, bancarias, del día a día. Una tercera característica es que son delitos cometidos a distancia. Ya no hay el contacto físico necesariamente entre el agresor y la víctima. ¿Qué es lo que los separa? Lo temporal y lo espacial. Porque si bien es cierto, nos acerca cuando son delitos que uno puede estar contactándose en tiempo real a través de estos medios tecnológicos, también lo es que en otras modalidades, cuando nosotros ahorita podemos estar, disculpen el ejemplo, ¿no?, en una clase, en una conferencia, estos señores podrían estar en este momento realizando, ¿no?, o tratando de realizar sus actividades ilícitas. En cuanto al tiempo, en cuanto a lo temporal. Y en lo espacial, pues ello queda más claro, más evidente cuando estos actos ilícitos se realizan no necesariamente en el lugar donde se encuentra la víctima, sino en lugares que pueden ser alejados de nuestro país y, ¿por qué no?, pasando la frontera. Una cuarta característica es la indeterminación de las víctimas. ¿Y ello cómo se entiende? Los destinatarios, las víctimas, los sujetos pasivos, los agraviados, no necesariamente están compuestas por una persona.
las víctimas, no necesariamente el agresor, vamos a llamarlo así, el ciberdelincuente, conoce cuántas víctimas son. Ellos dirigen su actividad, ya sea, digamos, en un fraude informático, donde pueden resultar agraviados pluralidad de víctimas, que incluso hasta ellos desconocen. ¿Por qué? Porque la modalidad sí lo permite. De ahí que esta característica de la indeterminación de víctimas justamente se requiere o se refiere a que el victimario, cuando realiza su acción ilícita, puede incluso no conocer quiénes serán los destinatarios de esta. Pueden captar a una X persona, ¿no? Y empezar sin conocerla, y empezar a buscar sus datos personales, sus claves de acceso en los servicios bancarios. Pueden suplantar incluso a una entidad crediticia, a una entidad financiera, con todos los logos y demás datos que le pueden crear credibilidad a la víctima, que quizás esté utilizando, digamos, Facebook, ¿no? Y aparece tal página y finalmente, pues, digamos, es captada y se convertiría en una víctima. Entonces, esta indeterminación de la víctima justamente es como lanzar un anzuelo y puede, disculpe la expresión, caer una o más personas. De tal modo que esta característica, ¿no?, es muy típica para este tipo de delitos. También lo constituye el anonimato. ¿Por qué? ¿Por qué el anonimato? Porque el sujeto activo pues tiene esa facilidad para encubrir su actividad ilícita. Como lo realiza a través de los aplicativos o de los medios tecnológicos, entonces, entre comillas, hay una disminución de riesgo de que ese autor sea descubierto de modo inmediato. Y si en su momento no se realiza, digamos, una rápida intervención, una buena investigación, que sea prolija, que sea seria, y además, digamos, llevada con todas las formalidades, corre el riesgo de que finalmente esta persona anónima no sea descubierta. Entonces, este anonimato, justamente por la forma, por los sui generis de esta clase de delitos, puede en su momento incluso, con los conocimientos del cual, con los conocimientos adquiridos y que son mal usados, borrar las huellas. Y esta conducta pues puede dejar incluso rastros que no son perceptibles. Y si bien es cierto, la tecnología en el tema de investigación también va avanzando, pues se presentan en el camino muchas dificultades. Si es que estamos ante personas expertas, ¿no?, para encubrir su actividad ilícita. Por eso es que esta característica del anonimato podría ser incluso parte de todo ese grueso de la cifra oscura, aquella pues que o no se denuncia o denunciándose pues no hay éxito en la investigación. Una siguiente característica es que los autores poseen conocimientos informáticos avanzados. Si bien pueden no ser los autores los autores inmediatos, los que ejecutan el delito, sí pueden ser los autores mediatos. También cómplices, autores o coautores. Entonces va a depender del caso en concreto para nosotros poder establecer si estamos ante autoría o alguna participación. Pero lo que sí queda, creo que claro, es que detrás de estas actividades ilícitas existen uno o más sujetos
con conocimientos informáticos avanzados. Luego tenemos la facilidad de acceso a la información. ¿Y por qué? Porque hay personas que se aprovechan del puesto o de la labor que realizan, sea, digamos, en una entidad bancaria o en una institución pública, etcétera, donde como manejan la información, entonces ellos abusando, digamos, de esa posición que tienen, posición privilegiada, vamos a llamarlo así, pueden en su momento alterar datos, destruir sistemas informáticos, realizar cualquiera de las conductas que vamos a ver a continuación. Entonces, si es una vulnerabilidad, esa facilidad de acceso a la información que tiene determinadas personas y que, bueno, pues han cruzado la línea, ¿no? Digamos de lo correcto y están pues delinquiendo. También tenemos una característica, es la rápida difusión de la información. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que hay informaciones que lo colgamos, como decimos coloquialmente, lo colgamos en Facebook, hay información que lo realizamos a través del Twitter y cualquiera de nuestros aplicativos tecnológicos, informáticos, que son de rápido acceso, de rápido, digamos, de rápida aplicación y que justamente ello hace que los ciberdelincuentes aprovechen esta inmediatez para perpetrar su delito. E incluso se hace ello más delicado y más complejo cuando estamos hablando de organizaciones delictivas, que es otra de las características, porque se han dado casos donde efectivamente una sola persona habría perpetrado el delito, pero en su gran mayoría requiere de más de una, por digamos, la forma, la característica o los elementos del tipo penal que va a exigir el delito en concreto. Y finalmente, una característica es esa elevada cifra negra, cifra oscura de la criminalidad. No solo porque las personas no denuncian, e incluso se ha advertido muchos casos, y creo que también lo podemos entender los que estamos presentes, donde confiados en que nuestra cuenta, como ejemplo, bancaria, está pues, entre comillas, en buenas manos, vamos a decirlo así, no necesariamente hay ese hábito quizás de chequear cómo van nuestros movimientos. Y si no es un banco, como ejemplo, que nos da la alerta, que podría no dárnosla si es que están ellos confabulados, muchas personas no se enterarían de estas actividades ilícitas. Por eso es que esa cifra oscura es no solo porque no se denuncia, sino porque no se conoce. Y además, porque si no se actúa de forma inmediata, hay dificultades en su averiguación. E incluso, si hablamos de los componentes, como por ejemplo un USB o algún soporte que una vez ubicado en la escena del delito puede no ser bien almacenado o no tener la cadena de custodia como corresponde o no darle el cuidado debido, o la propia víctima quizás en su momento lo haya podido manipular, entonces va a haber dificultades para contar con ese soporte técnico que al final nos pueda servir de evidencia digital. De allí que, como se indicó, son delitos que requieren una especial investigación y, como no, una capacitación. De ahí que en su momento fue designado fiscalías especializadas.
El profesor Felipe Villavicencio Terreros, que ha escrito sobre este tema, él nos dice que son evidentes los beneficios de los adelantos tecnológicos que trae para la sociedad el uso de la tecnología, informática y comunicación. Sin embargo, ¿no?, como es lo que se ha adelantado, estos adelantos tecnológicos posibilitan una nueva modalidad de cometer los delitos tradicionales, como el fraude, ahora es el fraude informático, la distribución de pornografía infantil a través de los medios informáticos, y a su vez facilita la comisión de nuevos delitos, como el ingreso a las redes informáticas, el envío del llamado correo basura, la pesca de los datos conocidos como phishing, que son los correos falsos o adulterados que a veces nos llegan, la piratería digital, la propagación maliciosa de virus y otros ataques contra lo que llamamos las infraestructuras de información esencial. De allí que, siguiendo la línea de lo que se acaba de señalar, se advierte la necesidad de nuevas herramientas, debido a que las modalidades delictivas y las organizaciones criminales evolucionan e increíblemente se perfeccionan. Y es cierto que a raíz del estado de emergencia sanitaria, nuestra pandemia, ¿no?, generada por el COVID-19, muchos hemos adquirido bienes y servicios a través de nuestros teléfonos móviles, tablets o computadoras. ¿Cuántos de nosotros incluso no hemos cancelado nuestros servicios básicos de nuestros domicilios a través de la aplicación de nuestros celulares? Y estamos hablando de varios años. Estas preguntas, ¿no?, que acabo de hacer es ¿por qué? Porque había la necesidad, bajo el riesgo, ¿no?, de caer o de ser víctimas de estos delitos, de realizarlo. No estábamos preparados para de repente en un 99 o 100% efectuar estas operaciones comerciales y virtuales, las transferencias bancarias, etcétera. Entonces, también es importante mencionar ello porque va a ir de la mano a que justamente en todo este periodo se incrementaron los delitos informáticos. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva señalaba que los instrumentos de pago que eran distintos a los manuales ascendieron a 958 millones de soles, más o menos a partir de todo este periodo de la emergencia sanitaria, y se han ido pues incrementando de la mano el tema de la delincuencia. Por eso es que nosotros sabemos que a través de los aplicativos se da lo que se denomina la convivencia económica del sistema informático. Bien, entonces cerramos la idea, ¿no?, para poder decir que así como ha ido evolucionando el sistema informático, ha ido también proliferando con mayor intensidad la criminalidad económica. Por eso es que va de la mano esta necesidad de combatirla como corresponde. Por tanto, en lo que tenemos como una breve introducción, vamos ahora a pasar a lo que nos señalan las normas. Nosotros tenemos dos normas importantes, dos leyes especiales que son las que nos rigen actualmente. La ley 30.096, ley de delitos informáticos, que data del año 2003. Y la ley 30.171, ley que modifica algunos artículos de la primera y que data del año 2014. Nosotros tenemos como fuente directa el Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest, lo que conocemos como Convenio contra la Cibercriminalidad del Consejo Europeo 185. En nuestro país fue aprobado en el año 2019 y fue ratificado, bueno, ese mismo año, ¿no?, en febrero, y fue ratificado en el mes de marzo. ¿Y ello qué quiere decir? Que nuestras normas se ajustan al denominado Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest,
que es uno de los últimos instrumentos que, como vemos, data no se indica acá, pero data del año 2001. Nosotros, después de muchos años, nos hemos adherido, pero del año 2001 no se ha creado otro documento, ya van más de 20 años, y esa es una crítica que hacen, digamos, los conocedores, porque ha habido, digamos, ¿no? Un estancamiento en cuanto a la normatividad. Una información del Ministerio Público nos dice, ¿no? ¿Cuáles son los delitos más comunes en el Perú? El hurto agravado, el robo agravado, la extorsión, el secuestro y la ciberdelincuencia. Son los fraudes informáticos, las estafas virtuales y la suplantación de identidad. Son los tres primeros, sobre todo los fraudes informáticos, entre otros que pueden afectar las finanzas de la víctima. Entonces, después del hurto agravado, del robo agravado, de la extorsión y del secuestro, está la ciberdelincuencia. Un concepto muy, digamos, muy sucinto, que es el que nos da el profesor Villavicencio Terreros, nos dice que la criminalidad informática es entendida como aquellas conductas dirigidas a burlar los sistemas de dispositivos de seguridad. Esto es, invasiones a computadoras, correos o sistemas de datos mediante una clave de acceso. Conductas típicas que únicamente pueden ser cometidas a través de la tecnología. Es una característica básica, obvia, ¿no? Para poder decir que estamos en este rubro de los delitos informáticos. También precisa el profesor Villavicencio que en un sentido amplio comprende a todas aquellas conductas en las que la tecnología de la información y la comunicación son el objetivo, el medio o el lugar de ejecución, aunque afecten a bienes jurídicos diversos, y que plantea problemas criminológicos y penales originados por las características propias del lugar de comisión. O sea, todo esto último es más o menos lo que hemos visto cuando hemos advertido las características de los delitos informáticos. Y estas características que van de la mano, cómo desarrollar, qué nos dice la norma cuando, por ejemplo, un delito se comete en otro país. Entonces tenemos que acudir, si no a los convenios, pues a nuestro derecho penal, nuestro Código Penal, parte general, para ver cuáles son los principios de territorialidad y extraterritorialidad. Un delincuente tiene un perfil, y para el caso de los delitos informáticos, también tienen un perfil que, como ya más o menos lo hemos señalado, ¿no? Lo va a caracterizar. ¿Y por qué lo va a caracterizar? Porque como nosotros estamos viendo, ¿no? En el PPT se dice lo siguiente: el perfil del ciberdelincuente, sujeto activo en esta modalidad delictual, requiere que posea ciertas habilidades y conocimientos detallados en el manejo del sistema informático. Bien, distinto es un cómplice, ¿no? Que primario, secundario, que solo coadyuva, pero para tener la autoría de lleno, de inicio, ha de tener sus habilidades. Esa razón a esas cualidades que se les ha calificado a los sujetos activos como delincuentes de cuello blanco. Los ciberdelincuentes, delincuentes de cuello blanco. ¿Y qué características? Redundando, ¿no? Poseer importantes conocimientos informáticos. Y en segundo lugar, una característica que nos dicen las estadísticas es que ocupan lugares estratégicos en su centro laboral. No todos, porque el tipo penal no lo señala así, cualquier sujeto, cualquier persona es sujeto activo, pero es lo que se ha encontrado dentro del perfil. Ocupar lugares estratégicos en su centro laboral en los que se maneja información de carácter sensible. Se denominan delitos ocupacionales, ya que se cometen por la ocupación que se tiene y el acceso al sistema. Sin embargo, el mismo profesor nos dice que si bien considera que el sujeto activo puede ser cualquier persona con conocimiento y habilidades en informática, también comparte parcialmente la postura de que el sujeto activo debe ocupar un puesto laboral que le permita acceder. Ese acceso es lo que le abre las puertas para todo este mundo, ¿no? De la ciberdelincuencia.
Sin embargo, como también lo acabo de señalar, no están excluidos los sujetos que sin ocupar algún cargo estratégico pueden ser sujetos activos justamente por sus habilidades y por sus conocimientos en informática. Por ejemplo, se hablan de los crackers. Podemos escuchar, ¿no? Los crackers, los hackers. Los crackers básicamente son aquellos que, de los programas que ya existen, ¿no? Ellos lo usan, lo utilizan y algunos pues le dan la connotación ya de delito. O los hackers, aquellos que crean sus propios programas, ¿no? Que como no, pues tienen conocimiento de todo este mundo de la informática y lo hacen con la finalidad de delinquir. ¿Qué técnicas son las más utilizadas por los ciberdelincuentes? Según la información, ¿no?, que se ha recogido del Ministerio Público, el uso del malware o software malicioso. Ese es uno. Para obtener los datos de las tarjetas de crédito, estos datos y la fecha de vencimiento y así efectuar consumos no reconocidos. Entonces, el uso del malware o software malicioso. Otra técnica, captación de personas, pero personas de bajos recursos para que recojan los productos de las compras fraudulentas o para que presten sus cuentas de banco o para que obtengan una cuenta de banco que luego entregan a otros y así facilitar el cobro de las transferencias. Finalmente, pues se convierten en cómplices del delito y justamente por tener los datos de estas cuentas es que en su mayoría son los primeros en ser, identificados y, cómo no, si es un delito de flagrancia, ¿no?, de ser intervenidos y en su momento, pues, de ser condenados. Otra modalidad es la creación de perfiles falsos en redes sociales para efectuar ingeniería social con la finalidad de llegar a conocer todos los datos posibles y así perjudicar económicamente a su víctima. Entonces, el uso del malware o software malicioso, la captación de personas, la creación de perfiles falsos. Una siguiente técnica es el hacking, que es para obtener información de la víctima evadiendo la seguridad y así lograr el fraude de forma remota, anónima y sin necesidad de comunicarse con la víctima. Y una quinta modalidad, el phishing, que es para suplantar, por ejemplo, un banco o una empresa, ¿no?, mediante un correo electrónico con archivos adjuntos y que si uno le da un clic, habilitan un malware que tomará nuestros datos. Entonces, esta es una de las técnicas que más se ha identificado. Muy brevemente, ¿no?, para entrar ya al desarrollo de los delitos, que no son muchos, en las modalidades, entonces son delitos pluriofensivos. ¿Por qué pluriofensivos? Porque no solo afectan la información almacenada, comprimida a través de los sistemas informáticos. Es lo principal. También la seguridad de la información que está contenida en la base de datos, sistema o red de computadoras. También afecta la seguridad en el tráfico jurídico de la información que transita en su interior. Ese es el principal, digamos, bien jurídico. Pero además hay otros bienes jurídicos que están vinculados a los sistemas informáticos, que vamos a ver a continuación. Y también vamos a ver que se vinculan con delitos indemnidad sexual, utilizando la informática, proposiciones con fines sexuales. También se afecta el patrimonio bajo la modalidad del fraude informático. De igual modo, se afecta la fe pública, suplantación de identidad. Entonces, estos tres delitos, como ejemplo, que lo tenemos cada uno en sus capítulos respectivos, la primera contra la libertad sexual, segundo, los delitos contra el patrimonio, y tercero, los delitos contra la fe pública, también han sido recogidos por estas dos leyes antes mencionadas, sobre todo la primera, y las modificatorias de la segunda ley antes señalada. ¿Por qué? Porque ya han ingresado los ciberdelincuentes
a cometer estos delitos a través de los medios informáticos. Entonces, ¿cuáles son los casos de ciberdelincuencia más comunes? El fraude informático, que vamos a ver, la estafa grabada, donde usan las redes sociales, los correos electrónicos, los WhatsApp. A través de estos medios engañan a las personas, engañan a los sujetos pasivos y se procuran, ¿no?, un provecho económico en perjuicio a la víctima. La suplantación de la identidad y las proposiciones de fines sexuales a menores mediante el uso de la tecnología. Como hemos indicado, la norma básica que regula la ley 30.096 y la 30.171, ¿por qué? Porque cuando se ha dado esta segunda normatividad, ha derogado algunos de los primeros artículos y ha incorporado otras modalidades, pero no ha derogado la primera ley en su totalidad. Por eso es que están vigentes ambas. Rápidamente, porque los delitos no son muchos, el objeto de la ley entonces es prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afecten los sistemas informáticos, por eso que vamos a ver ahorita qué es un sistema informático, y también los datos informáticos. Entonces, prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal. Esos otros bienes jurídicos, lo que acabamos de ver, lo que es contra la fe pública, patrimonio, contra la libertad sexual. Y todo ello mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, lo que se conoce como TIC, TIC, tecnologías de la información o comunicación. ¿Con qué finalidad? De garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Entonces es importante tener en cuenta que a lo largo de esta norma se aborda estas ambas terminologías para poder darle, digamos, un desarrollo exacto. ¿Qué cosa es el sistema informático? No es todo el dispositivo, dice, aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función o la de alguno de sus elementos sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de programas. Por ejemplo, un sistema informático, ¿no?, sería uno o varios ordenadores, computadoras, las computadoras personales o los programas que contienen los altavoces, las impresoras, los teclados. Entonces se refiere justamente a el sistema informático que está contenido en lo que acabo de señalar, ¿no?, nuestra computadora personal. En cambio, un dato informático no, dices toda representación, hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función. Ambas terminologías están en la norma, al final de la norma antes señalada. Sin embargo, es importante en este segundo aspecto recordar que cuando entramos o tenemos en algún momento hemos visto, leído los datos informáticos, lo hemos entendido como esas representaciones simbólicas, representaciones numéricas o alfabéticas, ¿no?, que a veces nos muestran los llamados bits, los códigos o los caracteres, que los bytes, perdón dicho, ¿no?, que conforman pues ya el mundo mismo de la computadora. Bueno, el objeto de la ley queda claro, ¿no?, porque lo que queremos es prevenir las conductas ilícitas que afectan los sistemas. Esta data informática que ya se ha señalado, el secreto de las comunicaciones y otros bienes de relevancia penal que ya lo hemos señalado. Prácticamente se busca pues la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Y recordar que el Convenio de Budapest en su momento quiere cumplir esos objetivos. ¿Por qué? Porque lo que se ha querido es estandarizar la ley penal, en este caso peruana, con los demás países que han sido adscritos a este convenio. ¿Para qué? Para que en su momento pues podamos tener una lucha eficaz.
no solo porque además se van a requerir hacer uso de los convenios, de los tratados, ¿no? La ayuda internacional. El artículo 2, 3 y 4, o los artículos 2, 3 y 4, están considerados bajo el rubro delitos contra los sistemas informáticos. El primero reprime el acceso ilícito, el segundo, el atentado a la integridad de datos informáticos, y el siguiente, el atentado a la integridad de los sistemas informáticos. Entonces hacíamos mención a que siempre vamos a encontrar sistema informático, datos informáticos. Y en este caso el artículo 3, datos informáticos, y el artículo 4, los propios sistemas informáticos. Entonces tenemos que, dentro de esta denominación, lo que la ley nos está señalando con el artículo 2 es que, y eso es lo que trajo la innovación, la ley posterior, la ley que modifica la 30.096, que a estos tipos penales, siguiendo el convenio de Budapest, le agregó el término deliberada e ilegítimamente. Dos denominaciones que no había en la norma anterior. Entonces dice, el que deliberada y legítimamente accede a todo o en parte de un sistema informático, siempre que se realice con la vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido. Entonces, este acceso se entiende pues que está violándose la confidencialidad, porque no tiene autorización. Como dice la norma, está vulnerando las medidas de seguridad. Y estas medidas de seguridad, ¿qué finalidad tienen? Evitar que personas ajenas ingresen a un determinado sistema informático. Entonces, pese a esa prohibición, los sujetos activos, ¿qué están haciendo? Están transgrediendo, quebrantando, ¿cuál? ¿Qué cosa? Las barreras de protección que han sido diseñados por el sistema. Asimismo, es bueno recordar que este tipo de delitos no requiere un resultado. Son lo que nosotros llamamos delitos de mera actividad. ¿Por qué? Porque no dice y que con ello cause, ocasione, no. Basta que el sujeto activo acceda y ya está dándose por consumado el delito, ¿ya? Por ejemplo, se está accediendo a una cuenta de correo electrónico ajeno que está protegido mediante una contraseña de seguridad, ¿no? Y el sujeto de repente está aprovechándose de que labora en esa entidad, ¿no? Y ha advertido pues algunas debilidades en la programación, o se ha agenciado de algún modo de lo que podemos decir nuestra contraseña. El artículo 3 ya es el atentado a la integridad de datos informáticos. De igual modo, el que nos señala que puede ser cualquier sujeto. Igual, de forma deliberada e ilegalmente, ¿qué hace esta persona? Daña, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos. Entonces, quiere decir que la persona está dañando, está causando un detrimento, un menoscabo, un perjuicio. Está introduciendo información a algún tipo de aplicativo, tal vez. Borrando, está quitando, haciendo desaparecer alguna información. Deteriora, de algún modo pues la está, digamos, haciendo, la está degenerando, vamos a decirlo así, ¿no? En su aplicación, ¿no? Le está creando algún desfase. O altera pues estropear, descomponer. Suprime, está haciendo desaparecer. O si es algún tipo de aplicativo permanente, pues que cese en su funcionamiento. O hace inaccesible, ¿no? Algún dato de información. Entonces, igual son delitos de mera actividad, no importa el resultado, no existe la norma un resultado, basta que se realice cualquiera de ellos, el delito ya se da por consumado. Luego, el artículo 4 nos habla de atentado a la integridad, pero ya de sistemas informáticos. Igualmente, el que deliberada e ilegalmente inutiliza total o parcialmente un sistema informático. Impide el acceso a la entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de servicios. Entonces, básicamente vemos que todos estos verbos rectores es hacerle inútil, es hacer nulo, ¿no?
alguno de los componentes del sistema informático. La entorpece, ya sea que la retarda, la dificulta, o cuando dice imposibilitar el funcionamiento, de repente pues justamente está quitando la posibilidad de poder ejecutar algún programa, ¿no? O conseguir algo a través, ¿no?, de, digamos, de este sistema. Es lo que más o menos se conoce como el sabotaje informático. De igual modo, ¿no?, en este caso se está consumando cuando se realizan los verborrectores, ¿ya? Impedir el acceso, ¿no?, imposibilitar su funcionamiento. Queda claro, ¿no?, porque así ha sido establecido. El siguiente artículo ya se encuentra dentro del rubro delitos informáticos contra la indignidad y libertad sexual. Y acá sí hay un pequeño agregado, ¿no? A diferencia de las normas anteriores que hemos ubicado, tanto la ley 30.096, delitos informáticos, 2013, la siguiente ley, la 30.171, que es la que está vigente con los artículos que ha derogado, del 2014, para el artículo 5, que es el que estamos ahora viendo, ya fue modificado en el año 2018 por la ley 30.838. Ya es el único artículo que, digamos, tiene otra norma que la ha modificado. Y se refiere proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. El legislador ha considerado incorporarlo en esta normatividad, más no crear un articulado o de repente un literal A, B, C dentro del tipo del Código Penal de delitos contra la libertad sexual. No, lo ha considerado. ¿Por qué? Porque señala que a través del Internet u otro medio análogo, el sujeto activo contacta con un menor de 14 años solo para, nada más, con esa sola conducta ya comete el delito. Solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con un tercero. Y la pena se agrava en el siguiente, acá es menor de 14 años. Y en el siguiente párrafo, si es entre 14 y 18 años, ¿no?, tiene que mediar el engaño. Entonces, estos dos artículos, básicamente lo que se está sancionando es ese contacto, esa comunicación del sujeto activo con el menor de edad. ¿Cuáles son sus fines? Obtener material pornográfico. ¿Y para qué? Para llevar a cabo actividades sexuales que de algún modo pues van a quebrantar, ¿no?, esta libertad sexual o indemnidad sexual de los menores. Entonces, contacta, por un lado, con el menor de edad para que le pueda entregar todo este material ilícito, y también el tipo penal, al momento de decir que contacta, no está diciendo que el delito se va a cometer si es que lo publica. El solo hecho de contactar y tal vez poder ser intervenido en flagrancia ya da lugar a este delito. ¿Por qué? Porque aquí se aplica el elemento de el elemento de tendencia interna trascendente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la intención especial, vamos a llamarla así, que tiene el sujeto? Es proveerse de ese material. Y eso es lo que el tipo penal o el legislador ha considerado como delito. Entonces, el sujeto activo, ¿qué es lo que busca? Busca, pues, ofrecer, vender, distribuir, exhibir material pornográfico de los menores de edad. En esencia es ello, ¿no? Entonces, el sujeto activo conoce la naturaleza de este material y él lo que va a pretender, se entiende, es pues difundirlo con algún fin, ¿no? Se puede entender de lucro, eso ya no interesa porque el tipo penal solamente sanciona el solo hecho de que se contacte. El artículo 7, solamente nos queda el 7, el 8 y el 9. El artículo 7 está dentro de lo que denominamos delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. El artículo 6, por cierto, fue derogado. Entonces, el artículo 7 nos habla de la interceptación de datos informáticos. Interceptación de datos informáticos.
Dice, el que deliberada y legítimamente intercepta datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema informático, originados en un sistema informático o efectuado dentro del mismo. Bueno, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporte dichos datos informáticos, ¿no? Y bueno, y después vienen sus tres agravantes. Entonces, la figura que sanciona acá es que el sujeto activo lo que está haciendo al interceptar es interrumpe, obstruye, ¿qué? Datos informáticos, ¿no? Entre otros. Entonces, aquí el sujeto activo lo que está haciendo, pues, es básicamente interceptar, como lo dice la misma Zumilla. Ya, por ejemplo, intercepta archivos que contienen una información que puede estar relacionada con una investigación reservada, o una interceptación telefónica que contiene información sensible. Y esa información sensible que puede ser hasta reservada, incluso cuestión de Estado, ¿no? O perdón, información de Estado, pues lo que hace esta persona es la intercepta. De ahí que es un delito, ¿no?, de regular, digamos, peligrosidad, si cabe el término. Ya ingresamos en los delitos contra el patrimonio, el típico fraude informático. Y el fraude informático nos lleva a lo siguiente, a señalar que el que deliberada y legítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, tiene que haber un perjuicio, mediante, este es el medio, mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático. Y esta conducta, que está penada entre 3 y 8 años más multa, se va a agravar, miren, de 5 a 10 años, cuando el sujeto comete el fraude informático y va a afectar el patrimonio del Estado, pero específicamente aquellos que están destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. Entonces, en este caso, no hay una manipulación del sistema informático y su finalidad es un provecho económico. Por eso es que es un delito contra el patrimonio. Entonces, el agente, ¿qué es lo que hace? Transfiere fondos ajenos a una cuenta propia o de un tercero. O el agente suprime datos económicos justamente para alterar tal vez el estado financiero de una persona. O incluso el sujeto activo puede manipular el sistema informático de una empresa donde trabaja para tal vez hasta modificar pedidos u otros aspectos para poder tal vez hasta transferir productos en mayor número o quizás en menor número, pero todo ello con una finalidad económica, con una finalidad lucrativa. Y este fraude informático, entonces, como vemos, es una conducta engañosa, porque el fraude es eso, es una especie de estafa informática. Entonces es una modalidad de estafa, pero tiene esta denominación. Bien, entonces, justamente en estos delitos, ¿no?, se dan a través, pues, de las redes sociales, de los problemas informáticos, básicamente. Y finalmente, el delito de suplantación de identidad, que está bajo el título de delitos informáticos contra la fe pública. La suplantación de identidad, ¿no?, se va a configurar cuando el sujeto activo va a sustituir la identidad de otra persona, que puede ser persona natural o puede ser una persona jurídica. ¿Y cuál es su finalidad? Generar un perjuicio, porque la norma dice, el que mediante las tecnologías de la información o de la comunicación suplanta la identidad de una persona natural o jurídica, siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio. No dice que pueda resultar, sino que resulte. Y el perjuicio puede ser material o moral. Bien, entonces, el perjuicio es un perjuicio material, puede ser un perjuicio económico,
pero la ley va más allá, un perjuicio ético, moral, como por ejemplo que remitan correos falsos o adulterados, ¿no? Y que pues atente dentro de esa suplantación de identidad con nuestro aspecto moral. O también la creación de las páginas falsas que se conocen como farming, ¿no? Y estas páginas pues que son casi idénticas, ¿no? Casi a la perfección de las originales, son publicadas y ya están dañando nuestra honorabilidad. Por tanto, esta suplantación de identidad, ¿en qué consiste? Se usan las tecnologías de la información para hacerse pasar por otra persona o institución y perjudicar de forma material o moral. ¿Para qué se hace la suplantación de identidad? Para cometer fraude financiero como compras en línea, transferencia bancaria. También para obtener datos de otros de manera ilegal. Para cometer el ciberbullying o acoso virtual. Y para hacer el grooming, esto es ganar la confianza de un menor y cometer abuso sexual. Entonces, la suplantación de identidad es un delito, sí, porque toma la identidad de otra persona con el fin de perjudicarla material o moralmente. Entonces, está tipificada en la ley. ¿Y qué consecuencias nos trae la suplantación de identidad? Puede ocasionar desde simples molestias en la víctima hasta serios problemas legales, grandes pérdidas económicas, y afectar negativamente su reputación o imagen social. Bueno, y se sanciona con una pena que va de 3 a 5 años. Todavía me quedan unos minutitos, doctora Sara, o ya voy cerrando. Sí, tenemos unos minutos, no hay problema. Muchas gracias. Ahora, entonces, a modo de resumir, todavía hay unos datos más. ¿Qué características hemos encontrado? Permanencia del hecho, repetitividad, dificultad para su identificación e incluso para la prueba, delitos con un carácter altamente técnico, delitos con un carácter transfronterizo o con elementos extranjeros, delitos masivos, colectivos, delitos de mera actividad. Hemos visto que en su gran mayoría no requieren un resultado. Hay un alto volumen de cifra oscura, también lo hemos mencionado, y son delitos pluriofensivos. También creo que es importante hacer mención de lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de fuente de prueba digital, estamos hablando de delitos informáticos, y medio de prueba, no es importante diferenciar. La fuente de prueba es la información creada contenida en o transmitida por medios electrónicos en sus múltiples formatos. La fuente de prueba está en los smartphones, en las tablets, en la memoria flash, en las PC, DVDs, las apps, las páginas web, los sistemas de mensajería, etc. Entonces, esa es la fuente de prueba. Pero el medio de prueba es la forma a través de la cual esa información es incorporada al proceso. Por ejemplo, la prueba pericial. Entonces, sometida, por ejemplo, una página web, ¿no?, al análisis del perito, se va a convertir en un medio de prueba, ¿no?, y va a ser incorporada al proceso. Por ejemplo, una prueba pericial. De igual modo, bueno, tenemos que la policía, a través de la División de Alta Tecnología, es la que investiga estos delitos. Importante el resguardo de la evidencia digital. ¿Por qué? Porque una de las primeras acciones es ver qué información tiene la víctima. Hay que resguardarla utilizando las buenas prácticas forenses, mensajes, las imágenes que han sido recibidas por la víctima, los registros de acceso en sus sistemas en relación con un ataque, etc. Luego, también la información a requerir respecto del usuario investigado. Hay que identificar los datos que nos van a permitir requerir información a las distintas empresas respecto del usuario. Utilizar las herramientas para preservar esa información respecto del usuario investigado hasta tanto sea incorporado en la investigación respectiva. Y el resguardo de la evidencia digital, por supuesto, a fin de dar curso a la investigación por cualquiera de las dos vías propuestas, ¿no?,
información de la víctima o información del investigado, se debe dar inmediata intervención de las áreas especializadas de investigación para que procedan al resguardo y conservación de los mensajes recibidos, las imágenes o los registros del incidente delictivo. ¿Y ello qué nos va a permitir? Recabar evidencia de calidad para eventualmente presentarla en una audiencia de debate y que no se pierda o se altere. Asimismo, este resguardo nos va a dar valiosa información acerca del usuario a investigar. Nosotros entonces hay que adoptar pues medidas urgentes para la preservación tendientes a preservar la evidencia, resguardar los correos. Hay que adoptar estas medidas urgentes para preservar la evidencia digital. Entonces, identificar y resguardar todos los números telefónicos. Si es por Facebook, identificar usuarios de Facebook y la URL de los sitios que se ha denunciado. Por ejemplo, dice, resguardar las conversaciones, mensajes recibidos, resguardar el perfil del damnificado y obtener todos los datos del usuario investigado, el llamado ID. Generalmente esto se realiza efectuando capturas de pantalla, firmadas luego por las autoridades intervenientes y con resguardo digital de los perfiles. Ya finalizando, hay que identificar a los titulares de la conexión. Entonces, todo esto ya es un tema informático, ¿no? Indagamos el momento del hecho y los registros de conexión del usuario. ¿Qué información nos aportan las empresas proveedoras del servicio de Internet? Nos van a dar titular de la conexión, domicilio de la instalación, datos de contacto, estado de la cuenta, nuevos datos de contacto, la forma de pago, entre otros. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que mientras usemos más medios tecnológicos y sistemas informáticos, se va a necesitar que esta regulación sea ajustada a estos cambios. Y para ello es necesario contar con bases o herramientas generales. Es importante recalcar que esta nueva forma de criminalidad trasciende los estados. Y una de las características de los delitos informáticos es su dimensión transnacional, motivo por el cual es indispensable la existencia de una regulación internacional actual que nos brinde lineamientos generales y transversales para cada estado, porque cada estado tiene su propia idiosincrasia. Entonces, hay consenso en que es cierto, el convenio de Budapest fue una innovación en su momento, ¿no? Pero ya han transcurrido varios años y es necesario, pues, que como son delitos tan complejos, se ha acrecentado, entonces se requiere una nueva regulación. Y ya para terminar, justamente la actual norma que nos rige también trajo aspectos procesales, algunas innovaciones. Por ejemplo, se permitía, facilitaba o nos hablaba de la obtención de la información en tiempo real. Nos hablaba de procedimientos sobre la asistencia mutua, los acuerdos internacionales, cómo se debía de hacer una conservación rápida de los datos almacenados, entre otros, como norma que nos rige actualmente. Con ello se ha concluido la presentación, doctora Sara, y a los presentes. Muy bien, doctora, muchas gracias por su brillante exposición. Quisiera saber si dentro de la sala hay alguna pregunta para la doctora Mari Flores. Tenemos un espacio solo para 3 preguntas, por favor. Sí, Jaime, te escuchamos. Después Sofía y Ronald. Ahí terminamos. Ya Jaime, Sofía y Ronald, por favor. Bien, y quiero preguntar en cuanto a delitos informáticos, si hay una legislación o estos delitos informáticos, dado que son relativamente nuevos en cuanto al empleo en la actualidad, ¿no? ¿Hay una legislación ya establecida o está por instalarse, ¿no?
En todo caso, ¿cuáles serían la más importante? Bien, Jaime, sí, efectivamente, nuestro país sí cuenta con una legislación. La que nos rige actualmente es la Ley de Delitos Informáticos, la 30.096, y esta ley data del año 2013. Ha sido modificado en algunos artículos con miras a que se adecue al Convenio de Budapest. Por eso es que con posterioridad será la ley 30.171, que modifica algunos artículos, y es la que nos rige actualmente. Nuestro Código Penal, el tema de delito, nuestra normatividad penal, digamos así, en el tema de delitos informáticos, tiene o se rige por esta ley especial. No lo encontramos en el Código Penal, sino en la ley especial que acabo de señalar, las dos normas. ¿Y Víctor? Muy bien. Sofía. Sofía. Buenas noches, doctoras. Bueno, mi consulta va en base al siguiente caso, que es de un familiar muy cercano, quien meses atrás fue víctima de suplantación de identidad. Se acercó a la comisaría de mi distrito a efectuar su denuncia y le indicaron que esta solamente puede realizarse en la sede especializada de delitos informáticos que quedaba en otro distrito a más de 2 horas de distancia. Y bueno, finalmente mi familiar no llegó a hacer su denuncia y quisiera saber su opinión respecto a esto, ¿no? Si esto es alguna barrera en el acceso de justicia, el tener una organización centralizada donde solamente ahí se puede realizar la denuncia, ya que esto también puede vulnerar a otras víctimas que se encuentran, por ejemplo, en provincia. Bien, Sofía. En todo caso, y es un tema de la praxis, de la práctica, porque nosotros sabemos que cualquier persona que quiera denunciar cualquier delito, la autoridad policial está en la obligación de recibir. Luego canaliza. Es más, uno puede denunciar en la comisaría más cercana un delito que puede haber sido cometido. Estoy en Lince, en Puente Piedra, por la inmediación, porque hay cosas urgentes que se requieren realizar. Es más, una flagrancia incluso. De tu familiar, en la Dirincri, que sabemos que queda en el cercado de Lima, en la Avenida España, funciona la divindad, esta división especializada. Entonces, el usuario puede dirigirse a la divindad de forma presencial. El usuario, el agraviado, mejor dicho, también puede dirigirse a la comisaría más cercana, se le recibe su denuncia y se transcribe a la divindad. La víctima también puede hacer su denuncia directamente a la Fiscalía Especializada de Ciberdelincuencia, ya sea de forma presencial cuando están de turno, o también de los aplicativos, que en este caso es la denominada bandeja fiscal extendida. Entonces, efectivamente, en el caso que nos comentas, Sofía, no vamos, sin ánimo de criticar, no ha sido atendida como corresponde, ¿no? Por la persona encargada de gestionar. Efectivamente, hay unidades especializadas y hay fiscalías especializadas, pero ello no impide que se reciba, ¿no?, la denuncia. Y para terminar la idea, justamente el caso de tu familiar incrementa o forma parte de esa cifra oscura. Por un lado, no se llegó a denunciar, a concretar la denuncia, pese a que había el interés, tenemos que decir, y por otro lado, ese delito de suplantación de identidad habría quedado. Muchas gracias, doctora. Muy acertada su respuesta. Muchas gracias, Sofía, por tu pregunta. Ronald, el último, por favor. Doctora, ¿cómo se está? Muy buenas noches. Para mí es un gusto y un placer estar aquí en su ponencia. La felicito. Una buena ponencia. Tengo una pregunta, doctora. He notado de que en los distintos colegios profesionales, de todas las profesiones, como el colegio de ingenieros, colegio de abogados, colegio de contadores, utilizan un acortador de URL.
el Bitly, a veces para enviar los cursos, para promocionarnos algo. La gran mayoría he notado de que lo usa, incluso creo que hasta la fiscalía. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que estos acortadores recogen información de tu ubicación, recoge el tema estadístico de tu marca, modelo de celular, la ubicación. ¿Qué más recoge? Recoge también cuántas veces le das clic a la aplicación. Entonces yo digo, uno de los bienes jurídicos protegidos también es la información personal, ¿no? Y es pasible entonces porque cuando te mandan el enlace, no te dicen, mira, te estoy mandando este para poder verte, porque a veces puede matizarse como un tema de espía. Incluso hasta el mismo Estado utiliza estos acortadores, pero no se le dice al usuario, mira, estoy utilizando este acortador para poder ver qué información tienes, o es como algún espía. Entonces imagino o entiendo de que la ley protege la confidencialidad, la integridad y la confidencialidad, la integridad, los 3 pilares de la seguridad informática. Entonces, ¿cómo procedería? O sea, ¿se procedería a denunciar normal? ¿Cómo procedería en este caso? Primero, ¿Podrían, por favor, apagar sus audios los compañeros? sí, primero, Ronald, y para todo el público, nosotros, cuando hablamos de delitos, como tú lo has resumido, Ronald, él nos está poniendo el hecho, el caso en concreto, llamémosle el supuesto fáctico. Y nosotros tenemos que encontrar en algún articulado de la ley la tipicidad. Si se presenta la tipicidad, entonces, si se presenta el tipo penal, si el tipo penal está en algún artículo de la ley, el tipo penal más la conducta, ya estamos hablando de tipicidad. Eso para cualquier hecho, como por ejemplo el de Sofía, ¿no? Suplantación de identidad, ya lo ha resumido, le ha dado el título, habría que ver si la conducta que iba a denunciar su familiar calzado. Lo mismo para el caso de Ronald, porque efectivamente, ¿no? De todas maneras me remito a la información que estoy encontrando, porque un acortador de URL es una herramienta que crea una URL corta y única, y va a redirigir al sitio web específico de tu elección. Listo. Entonces, si nosotros nos ceñimos a ello, entonces estamos diciendo que los navegadores de Internet, entonces si es un tema informático, pueden usar acortadores de enlace o lo que tú nos estás preguntando, Ronald. Allí viene una precisión. Por ejemplo, decir a través del Facebook han ofertado, como ejemplo, que no todavía para entrar al caso, a través del Facebook han ofertado la venta de vehículos. Entonces, por el solo hecho de acceder al Internet, no estamos ante un delito informático. El delito informático es o será si es que se dan algunos de los articulados. Muy brevemente, por ejemplo, que a través de un diseño, de una alteración, de un borrado X, el sujeto activo, estamos diciendo a través del Facebook, la casuística, ¿no? Habría hecho ver de que vendería tales mercaderías. La persona acude, hace su pago, hace las tratativas y todo, y finalmente no es así. Entonces, ese es un típico delito de estafa. Pero si se da alguno de estos supuestos, ¿cuál es? Que mediante el diseño, la alteración, el borrado, cualquier otra manipulación comete ese delito, sí calza en un fraude informático. Entonces, nosotros tenemos que llegarnos al tipo penal. Ahora, para el caso que tú nos señalas, tendría que ser, se incrimina al señor Juan Pérez a través del acortador de la URL, ¿no? Donde habían utilizado el navegador de Internet, habría, entonces, si intercepta datos informáticos en transmisiones dirigidos a un sistema informático, artículo 7, si se da todo el tipo penal, estaríamos hablando de interceptación de datos informáticos. E igual
tendríamos que hacer el análisis del caso en concreto, todos los supuestos del tipo penal. Por ejemplo, el que atentado a la integridad de datos informáticos, acceso ilícito, el sujeto deliberadamente habría accedido al acortador de URL del agraviado Ronald, vulnerando medidas de seguridad, de forma deliberada y de forma ilegítima. Si se ha dado todos esos supuestos, sí estaríamos ante un delito, como ejemplo de acceso ilícito. Entonces, en lo que quiero finalizar como respuesta es que efectivamente el acortador de URL es uno de los tantos aplicativos, si es que el término es aplicativo, que se utilizan, como irán apareciendo más quizás de acá a medio año, pero el delito tiene que estar configurado en el Código Penal. Para eso tendríamos que tener el caso en concreto, porque no todo mal uso, digamos, calza en delito, necesariamente. Tiene que tener lo que les acabo de señalar. El de mera actividad es un delito de peligro abstracto, es un delito, vamos más allá. Culposo, hay delitos dolosos, hay un elemento de tendencia interna trascendente, entonces tiene todo un componente. Esa sería la respuesta, doctor Ronald y doctora Sara. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias por su presencia. Estimados estudiantes, por favor, llenen la lista de la encuesta para que nuestro ponente nos pueda visitar en otra oportunidad. Buenas noches, doctora. A nombre de la UTP, le agradecemos su ponencia y su dedicación a nuestra querida universidad. Buenas noches, estimados estudiantes. Muchas gracias con todos por la invitación y nuevamente pidiendo disculpas por la demora en el enlace. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches.